En este trabajo realizado desarrollaremos los siguientes conceptos. Uno de los primeros conceptos que vamos a ir viendo es el de violencia de género, en el cual se realizó una relación con el concepto de sociedad de riesgo, que lo podemos encontrar en el texto de Robert Castell. El segundo es el de masculinidad, que lo relacionamos con el concepto de vergüenza que se encuentra en el texto de Elías. Y por último, y no menos importante, es el concepto de la nueva sociología de la educación, en el cual la relacionamos con el concepto de capital cultural que se encuentra en el texto de Alicia Gutiérrez. Pareció pertinente resaltar es el concepto de violencia de género con el concepto de sociedad de riesgo, y para esto utilizamos los textos La violencia de género, la construcción de un marco feminista de interpretación, y el texto de Robert Castell, La inseguridad social. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde cada vez es más habitual que sucedan estos hechos de violencia. Situándonos desde el concepto de violencia de género y puesto en nuestras palabras, sabemos que es toda conducta que genere o pueda generar una amenaza o riesgo y que pueda causar daños, tanto físicos como psicológicos y emocionales. Dentro de los tipos de violencia podemos encontrar, como nombramos anteriormente, la violencia física, psicológica, también sexual, económica, simbólica, entre otros. Sabemos que estos maltratos se ejercen de un sexo hacia el otro. Y para situarnos o adentrarnos más en este concepto, decidimos extraer un fragmento del texto en el cual se puede ver la violencia que ejercen hacia las mujeres. En 1825 aparece una obra titulada La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres, en la que se compara sistemáticamente la situación de las mujeres con la esclavitud. Para sus autores, los cooperativistas William Thompson y Anna Wheeler, las esposas viven aisladas en lo que denominan establecimientos aislados de crianza, por lo que su estado es de absoluta indefensión. En todo caso, cuentan con la misma protección legal que los esclavos, la defensa frente a los casos extremos de violencia y abuso. En realidad, la situación de las esposas es peor que la de las esclavas, ya que estas últimas no tienen que doblegar también su alma al amo. Las esposas por ley, educación y opinión pública están obligadas a someterse a la voluntad del esposo hasta en los más mínimos actos de la vida cotidiana, si éste así lo desea. Este fragmento fue extraído del texto de Miguel, Violencia de género. Si bien las mujeres que no pasaron o no sufren estas situaciones de violencia viven con miedos y ansiedades similares a las mujeres que sí lo transitaron. De acá nuestra relación con el concepto de sociedad de riesgo. Este concepto se basa en la constatación de que en las sociedades actuales la producción social de riqueza va acompañada por una creciente producción social del riesgo. La progresión y el aumento de estos riesgos está teniendo consecuencias políticas y económicas que son muy claras. Estos riesgos son altamente imprevisibles y las consecuencias que acarrea son incalculables e irreversibles. De la misma forma surgen los hechos de violencia, de acá la relación. Muchas veces de manera inesperada, generando consecuencias en sus víctimas irreparables e incalculables. Para poder desarrollar el tema de homofobia y vergüenza, primero explicaremos qué se entiende por masculinidad. Explica el autor que es un conjunto de significados siempre cambiantes que se construye en la relación con otros, construido socialmente y creado a la cultura. Es una huida a lo femenino en un intento por demostrar la masculinidad. La virilidad se define como un conjunto de características que se atribuyen tradicionalmente a un hombre, dándole valor, éxito y fuerza. En el constante intento de demostración de hombría y virilidad, muchas veces se infringe violencia.
y cuando se es pequeño se busca la aprobación del padre y luego se le suman la mirada de otros hombres, siendo esto consecuencia del sexismo. En la primera infancia, el niño se identifica con su madre, por lo tanto, conoce el mundo a través de sus ojos y, consecuentemente, mira al padre como lo mira su madre. A medida que crece, entenderá que debe suprimir ese deseo homoerótico por él y es ahí donde comienza el pensamiento homofóbico. Existe un temor demasiado grande a que los demás se den cuenta de que el niño es un fraude y que constantemente muestre ser algo que en realidad no es. Genera en él una sensación de inecuación. No solo es el miedo de autopercibirse como gay, sino que el miedo nace desde lo profundo de la virilidad, ya que la aprobación de la masculinidad es homosocial, generando miedo desde el padre, llevándolo a renunciar a su madre. Este miedo a su vez genera vergüenza. Aquí, siguiendo un texto de Elías, hablaremos sobre vergüenza y miedo, donde uno se siente indefenso frente a la superioridad de los otros. En el caso de los adultos, esta inferioridad se da por la acción de aquellos de quienes depende y ejercen sobre nosotros cierto grado de superioridad, tanto en mayoría como en fuerza. La vergüenza alcanza su configuración específica en el hecho de que quien la padece está haciendo o piensa hacer algo que los obliga a ir en contra de las personas que se encuentran unido de una u otra forma y consigo mismo en el sector de la conciencia. Muchas veces el comportamiento del individuo se relaciona de modo tan claro con el miedo, desde pequeño, como en el caso del niño y sus padres, que desaparece de su conciencia de carácter social la provisión y la impresión de que el pudor surge como mandato de la propia interioridad de la persona. Si los sentimientos de vergüenza se originan cuando una persona atenta contra los mandatos de su yo y la sociedad. El desagrado se produce cuando algo ajeno al individuo afecta su zona de peligro o la forma de comportamiento. Para la nueva sociología de la educación, trabajaremos con textos de Paulo Freire, la naturaleza de la educación, y con el capital cultural de Alicia Gutiérrez. Para dar lugar a la relación que establecimos entre ambos conceptos, es necesario explicar el concepto de la nueva sociología de la educación, en la que el autor, Paulo Freire, hace referencia a que en la educación tradicional se suprimían cuestiones de importancia y en las que se impedía la libre expresión y solo funcionaban como centros culturales y políticos, en lo que a partir de esa crítica dio lugar a un nuevo lenguaje teórico y a un modo crítico en la que sostenían que las escuelas no brindaban oportunidades para la habilitación individual y social en el conjunto de la sociedad. En cambio, la nueva sociología de la educación permitía el fin de la reproducción política, económica y cultural, dando lugar a que uno mismo pueda formar una construcción propia de su decir. Los críticos radicales de la nueva sociología de la educación proporcionaron una variedad de modelos de análisis para poder desafiar la ideología educativa tradicional. Freire demostró en su trabajo una similitud con algunos principios fundamentales de la nueva sociología de la educación, al redefinir y politizar la noción de alfabetización. Freire desarrolló un análisis en el que afirmaba que las formas tradicionales de la educación funcionaban principalmente para cosificar y alienar a los grupos sometidos. Y es así que manifestó que a los grupos de educadores pudieran decidir prácticas ideológicas y materiales, desenmascarando esas lógicas de dominación y opresión en su forma, contenido y sus selectivas omisiones. A partir del concepto mencionado por mi compañera, lo pudimos relacionar con el capital cultural al que hace mención el autor Pierre Bourdieu en el texto Las prácticas de Alicia Gutiérrez, en el cual expresa que a través del capital cultural las personas podemos incorporar en nuestra cotidianeidad nuevos y diferentes conocimientos como ser ideas, valores y habilidades, lo cual nos da las herramientas necesarias para la construcción de nuevos objetivos para nuestra vida.
Además, este proceso de incorporación de conocimientos nos otorga la posibilidad de poder formar teorías propias, haciendo respetar y defender esas ideas construidas sin ser avasalladas por otras diferentes a las nuestras. De esta manera damos por finalizado los conceptos que elegimos trabajar con nuestro grupo.